Bueno chicos, sean todos bienvenidos a este especial, un mini podcast, en el cual vamos a hablar de Bohemian Rhapsody. Estoy aquí con el profesor Remigio. Hola a todos, Saluda a tu audiencia. Ah, hola a todos. Espero que estén muy bien, sobre todo a esa persona que nos escucha amablemente, empáticamente. ah, muy bien. Bueno, yo soy Marco y vamos a empezar un poco a hablar de la película con una pregunta general. ¿Qué te pareció la película, profesor? Mire, para ser bien sincero, yo creo que iba muy bien la película. A mí me gustó, pero sobre todo la primera parte de la película. Y la segunda creo que empezó como ¿A decaer? a repetir ciertas cosas, a decaer en realidad la intensidad y a mostrar cosas nuevas de lo que uno se esperaba. Pero no sé si denota una, una cuestión del cambio de director, pero eso es como algo que lo podemos hablar más adelante. Pero esa Sí. es como mi principal. A mí me gustó más la primera parte que la segunda parte. ¿Y no te gustaron los últimos 20 minutos de la película? Es que justamente yo creo que los Ah, ya. últimos 20 minutos son Tenía una crítica. como lo que creo que está un poco de más. No sé. Ya. Eh, Pucha, personalmente encuentro. Bueno, yo soy fan de Queen desde chiquitito. Y a mí me encantó la película en el sentido de que, como fan, me sentí súper a gusto en el cine. Encontré. Bueno, yo no soy tan fan como del grupo, como saber la historia y todas esas cosas. A mí me gusta mucho la música. Había ciertas cosas que desconocía. Pero creo que en general funcionó hasta cuando mostraron la historia de Bohemian Rhapsody. Y concuerdo contigo que tuvo un bajón la película después de eso. No sé si coincides conmigo que fue justo ahí cuando tuvo ese bajón. Y en especial esos 20 minutos finales cuando están en el estadio Wembley, a mí igual me gustó. Yo disfruté caleta, como que me sentí parte del público, como que estaba ahí mismo en ese concierto. Y debo decir que el Rami Malek, haciendo de Freddie Mercury, la hizo. Lo hizo súper bien y yo le creí. Y había parte en el cual yo pensaba que realmente era Freddie Mercury, cuando, en especial cuando lo habían tomas de cerca. Y esos 20 minutos finales a mí me gustó, no lo encontré de más. Quizás yo quedé con un gusto a poco en el sentido de que si estaban contando la historia de Freddie Mercury y podrían haber finalizado con quizás un gran triunfo cuando murió y fue ese evento masivo que se hizo como tributo a Queen. Quizás ahí hubiera sido una cumbre. Pero en términos generales, como fan, a mí me encantó la película y yo creo que musicalmente igual está súper bien. Ya. Pucha, no sé no sé precisamente en qué momento empezó a decaer. Como que me pareció que la película iba como desarrollando un problema. Que, que al fin y al cabo es el problema que tiene la banda en sí, po. Pero ¿cuál Que es el tiene la problema? banda. ¿Cómo? ¿Qué problema estaban desarrollando, según tú? El problema de que tenía la banda con Freddie Mercury. Creo que ese era el punto el punto como de conflicto que había en un momento determinado. Yo creo que eso empezó como a inflarse, 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 pero en un momento determinado como que creo que la, la escena como donde da el giro emotivo Pero para Freddie fue habla con spoiler. ¿cómo Sí, se llama? tampoco tiene La tanto visita de spoiler la Mari, película. la visita de Mari a su, ¿cómo se llama? A su casa. Esa como que quizás me faltó un poco más de intensidad esa parte, o que en cierta medida como que no es que no le haya creído al personaje, sino como que no le creía a la historia en sí, como podríamos decirlo, como se diera cuenta, el darse cuenta de que en realidad la estaba cagando. Como que esa parte como que no la creí, y de ahí en adelante como que
me empezó como a descreer en cierta medida de la historia, no no del personaje, sino como de la película en sí. Y yo creo que por eso los últimos 20 minutos ya está bien, igual, porque igual está como, había mucha gente eufórica como en el cine y viendo como el concierto en sí, po. Y es demasiado, ¿cómo se llama? Es demasiado potente en realidad. Pero no creo que haya jugado en el mismo nivel que en la primera parte de la película. No sé. Yo, yo, yo lo creo que es como, lo estoy viendo más en relación a la distancia que me genera como espectador de cine más que fan de Queen. Y eso. Sí, o sea, quizás como película, que no sé si una persona, quizás un crítico, podría hablar sobre lo que dices tú. Yo igual puedo identificar, tampoco soy tan cegado desde el punto de vista fan. Yo igual encuentro que, como dices tú, se presenta una historia en la cual no se trabaja muy bien, como que siempre es bien ambigua, porque de repente está como el conflicto de Freddie Mercury que tiene tendencias gay, después está como que se enamora de Mary, pero después está como ¿cómo se llama? La creatividad en la banda en general, después está como todo ese vuelco cuando se junta con este otro tipo que como que lo lleva por el mal camino, como que poco menos lo prostituye en el fondo. Y como que nunca hay una línea clara de historia. Como que no se sabe si o sea, como temáticas. ¿Qué temáticas podríamos hablar como por ejemplo en la película? Que es la superación ante la adversidad. No, como que no hay nada claro. Como te cuentan la historia de una persona, pero no hay una constante. Quizá la única constante es como el amor de a Mary, pero tampoco se deja bien claro. Yo creo que el conflicto mayor que se presenta es la relación que tiene con ella. Pero no se explota. Como que siempre es bien ambigua y O sea, no yo sé. lo digo en relación a todas las problemáticas que se presentan, así como ni siquiera como que se presentan como no sé si llamarlo abiertamente, pero claramente, como la droga, los conflictos con la banda, Pero esos conflictos con la banda como que reconocimiento son de él. bien, entre comillas, superficiales porque como que cuando Freddy se va, por ejemplo, y la banda no muestran cómo continúa la banda, si continuaron o no. Entonces como que no se exploran esos conflictos. Entonces No, quizá ahí está el problema ¿cómo se llama? Del tratamiento de la historia. Porque cuando sí, Freddy está reventado y está en carretes, ¿cachai? Es un pedazo de película, pero como que de un momento a otro cambia, de acuerdo a un punto. ¿Cachai? Entonces como que ninguno de los temas se, se explora más allá. sí. Como que me parece que la película no, como que en cierta medida no cuaja una perspectiva o como que no cuaja. ¿Qué es lo que te quiere contar? Exacto. ¿Cuál es la enseñanza o como tú mismo decís la temática? Como que no hay no hay, yo como que lo tomé como un riesgo, una falta de riesgo respecto de decir algo la película. Yo hoy Incluso día, la película podría hablar de la homofobia en esa época, pero tampoco había tanta. Como que hay una no, po, escena en la cual están los periodistas y le preguntan sobre su sexualidad. Pero sería todo, ¿cachai? Y está como el sí, conflicto del padre. Y el padre como que él no quiere que sea cantante. Eso es el principio de la película. Y al final sea un abrazo. Entonces tampoco hay una exploración de temas. sí, La película como que como que él, se queda bien en la superficialidad en presentar a Queen como una banda revolucionaria musicalmente y el talento de Freddie Mercury, que yo igual lo agradezco como fan y eso. Claro, y ahora te entiendo quizás cuando dices que el último 20 minutos de película, que es el concierto, está de más, porque tampoco viene al caso. sí, es como que Como que pertenece a otra pusieron, película. claro, Como, aunque yo igual, obviamente que el inicio de la película parte con Freddy caminando hacia el escenario del Live Aid. yo igual enganché el tiro con la película porque pusieron Somebody to Love. Y dije, Ah, Somebody to claro, Love, los primeros segundos de película, ahí me tienen enganchado al tiro. sí. Yo creo que Pero,
Claro. Lo que podría decir también es que creo que la película igual en estos momentos está muy, es muy de ahora. Y creo que la mayoría de la gente que la va a ver en el primer mes incluso, puede que sea una gente muy, primero, fanática de Queen o que les gusta. Yo, por ejemplo, fui a ver la película porque igual me gusta Queen, pero no me considero fanático. Pero cuando estaba en el cine había gente, como no sé, pues cantando las canciones, parecía en un momento un concierto, y eso como que te desvirtúa ¿cómo se llama? La experiencia, en cierta medida. ¿La experiencia en el cine, dices tú? Sí. Y en ese caso, yo diría que van a ver muy marcada la cuestión de que hay mucha gente que la va a considerar no una buena película, y hay otra gente que la va a encontrar espectacular. Pero yo creo que pasa por una cuestión de que no hay una distancia aún O como sea, que es muy temporal. reciente hacer un análisis de la película, Sí, considerando que igual Queen es bien masivo. ¿Quién no conoce sí, We Are po. the Champions Hay o mucha, hay Bohemian mucha Rhapsody? gente que yo creo que no ha ido nunca al cine y fue a ver esta película. Puede ser. Igual es un evento, encuentro yo, porque Queen es una Sí, banda po. importante. Y la Sí. figura de Freddie O sea, Mercury fue un mártir, ¿cachai? sí. Murió O joven. sea, o sea, yo, por ejemplo, concuerdo contigo. Yo creo que lo mejor de la película, por ejemplo, para mí es la interpretación del Sí, protagonista. muy bien. Y claro, y esos planos, los planos que tú decís de los primeros planos que se le hacen a él, y la cuestión de que ya a los 5 minutos ya el tipo ya me había ganado, ¿cierto? Y ahí estaba Sí. viendo a Freddie Mercury ahí, ¿cachai? Y diciendo que yo no conozco tanto la historia, el aspecto que tenía cuando era más joven. Pero, por ejemplo, el otro día te había dicho una pequeña cuestión de que yo saliendo del cine me habían dado ganas de escuchar más a Queen. Ah, claro. Pero no por una cuestión de que la película me haya gustado demasiado, sino Es que que te presentan muy bien a Queen. exactamente, Como que como que me te meten el bichito, así. presentan las canciones, está muy bien tomada. Sí, de hecho como que la película te muestra un poco, como que juega en ese sentido de que volver a reescuchar, escuchar por segunda vez ciertas canciones, pero con detenimiento. Porque, Sí, por ejemplo, el proceso creativo de Bohemian Rhapsody igual fue interesante. Que tampoco lo exploraron tanto, pero como que uno podría volver a escucharla con otros ojos, con otro oído. sí. Y en general Bueno, todas las otras canciones. otra de las cosas que quería referirme era que, bueno, o retomando en realidad algo, era que esta distancia que va a generar en este primer tiempo entre los que van a ver la película como fan y los críticos, como se dice, o las personas que van a ver esta película como más a distancia, yo creo que se arma esa distancia por eso mismo, porque hay una especie de identificación demasiado, ¿cómo podríamos decirlo? Demasiado extrema, con que si uno critica la película, está criticando la banda. ¿Me entendí? Ah, ya se entiende. Entonces, como Pero no creo que que funcione no es así, tanto de esa forma. no es así. Mm, Porque si fuera así, yo no fui a ver un concierto de ellos. claro. No, yo no creo que Entonces, funcione de esa forma. Yo creo que es un pensamiento igual extremista. O sea, yo creo que puede pasar. Probablemente suceda, pero no es así. Yo creo que esta película es súper recomendable para las personas que conocen un poco a Queen y no las conocen tanto. sí, incluso es para todo espectador en realidad, Sí, no me sé. sí, porque igual la van a pasar bien en ciertos momentos. A pesar que la película tenga bajones y todo eso, es Sí. una película Y igual hay, interesante. y hay parte entretenida también, po. Sí, vaya. Sí. Sí, hay Bueno, parte y bien como divertida. para, ¿cómo se llama? Hacer como mi crítica más, eh, mi crítica más como punzante en relación a lo que vi ¿Ya? en la película en sí. Y para que empezar a concluir, es que me pareció que la película eh, se guió más por el productor que sale en la escena, en esa donde al tipo le dicen, oh, queremos Bohemia Rhapsody, Ah, que es el sencillo. Yo creo que la película no tomó Bohemia Rhapsody, no, eligió el camino que quería el tipo el productor de EMI creo que era, sí, no ¿cachai? me acuerdo muy bien.
Entonces, cuando le dice, no, queremos Bohemian Rhapsody, y el otro, no, es que eso no nos va a gustar, no le va a gustar a la gente. Creo que en cierta medida fue bastante, un poco conservador en lo que mostraron. Ah, ya se entiendo lo que Y, quiere. y como que, igual no estoy diciendo que deberíamos haber mostrado como más la parte de la homosexualidad, o la cuestión de la droga, o la cuestión más oscura de Queen, que la hay, obviamente, como en muchas bandas, pero creo que hay una parte donde no me satisface que no haya tomado una especie de, de decir como lo que decía adelante, de esto es lo que queremos decir de Queen. Sí, Como que esta es como, o la creatividad, o queremos mostrar como, no sé, por qué es grande. Yo creo que ahí se podría acercar un más. Como el proceso en el cual ellos llegaron a ser lo que eran, ahí podría acercarse la intención de la película. sí, tienes Pero razón. no Es es bien tan claro. frío eso. Es bien frío porque, claro, ¿qué podría rescatar de la película? Claro, su proceso creativo no lo mostraron mucho. Quizás, como dices tú, finalmente la grandeza. Como quien demuestra en esa escena cuando finalmente Queen está en ese concierto. Y justo cuando están ellos, como que los teléfonos empiezan a sonar más. Y hay más Sí, recaudación de dinero. ¿Cachai? Como, sí, como que en el fondo era la banda más importante en ese momento. sí, po. O sea, igual en la parte final de esa parte final es como que no me esperaba que terminara ahí la película. Sí, tampoco. Como que no, por eso es que no me cuajó. Como que no me cuajó dentro del principio de la historia. Y por eso, no sé, por lo que decía al principio, de puede ser por el cambio de director, porque creo que al director lo echaron como ya bien montada la película, o ya bien grabada la película. O Claro. sea, entonces Sí, como porque que hubieron hartos ese... problemas de producción. De hecho, el Remy Malek se agarró con el director. Sí, po. Y Rami Sí. Malek no era el primer protagonista en principio. Ah, no. No, Ah, no sé. No sé, le quedó no era perfecto. otro. Pero como que lo reemplazaron después. El otro lo desecharon. Pero esa es como otra historia, pero ahí no lo sé mucho. Sí, hay que Pero lo que manejarla yo mejor. he leído es que, claro, al director lo echaron como bien avanzada Mm. el proceso de grabación. Ya pues chicos, eso fue nuestro comentario mini podcast sobre Bohemian Rhapsody. Palabras finales, profesor, redondeando. Creo ¿Qué? que si quieren ir a ver esta película, vayan a verla a IMAX, Oh, o sí, una yo... pantalla, y Sí, obviamente a un, que bueno, un, con un un buen cine con sonido. buen sonido. Sí, tiene hartos momentos musicales que son súper disfrutables. Sí, Y y como más les dije yo encima, también al principio, yo sentí que era parte del público en ese concierto. sí. Y lo otro, claro, en IMAX me imagino que debe ser una experiencia más que más que recordable ver los últimos 20 minutos, siendo que para mí son, como lo repito, Innecesario. están de más, pero Claro, igual los disfruté. sí, igual se agradece. Sí, se agradece. Sí, igual yo me sentí en el momento como un... Estoy pagando Como un por ver una británico. película o por un concierto. Pero me ganaron y me gustó. Y Ya, eso, pues, chiquillos. Eso sería nuestro comentario mini podcast y un diálogo. No sé qué nombre ponerle esta sección. es como conversando camino a la casa. Claro. Recuerden seguirnos en nuestra página web, narrametrajes.com, seguirnos en nuestro renovado canal de YouTube, que esta conversación también estará ahí. Probablemente si alguien lo está escuchando en ese formato, lo estará. Muchas gracias. Ahí pónganle me gusta, compartan, suscríbanse, que nos ayudan mucho. ¿Ya? Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. Ya. Y buenas noches a todos. Hasta O la buenos próxima. días o buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Depende de cuando lo esté escuchando. Claro. Ya. Chao. Chao.